Piali no toca lilical tonac. Hoy vamos a hablar de un tonali muy interesante, es Nahui Ejecatl, 4 viento. Un tonali del rumbo del norte del Mictlampa, el color es el blanco. El viento siempre anda de viaje, es el gran sembrador. El viento es ese que se robara a la estrella y la trajera al Tlalticpac, a la tierra, y le considera una vida vegetal, y entonces pues surge el maguey. El viento, Hecatl, tiene como característica en las representaciones gráficas que hay en los Amoshtin, como una máscara roja, un pico rojo, y pues yo digo que este viento pues potencia, eleva el tono de los personajes que se colocan esa máscara. A veces la trae Quetzalcóatl, la trae Quetzalcóatl, y entonces lo nombramos Ejecatl Quetzalcóatl, que precisamente en el signo Ejecatl, el regente es Quetzalcóatl y lo vemos portando la máscara. Así que podemos decir que este es Ejecatl Quetzalcóatl. A veces Yayauqui Tezcatlipoca, el espejo de obsidiana, se monta la máscara y entonces va ahí muy guerrero protegiendo a su hermano, a Quetzalcóatl. En las láminas cosmogónicas del Borgia lo podemos ver, que trae Quetzalcóatl un bulto sagrado con lo que va a generar una gran creación. Y bueno, recuerden que Quetzalcóatl es el numen que nos muestra a través de todo lo que hay aquí en este espacio-tiempo y de la naturaleza y de la geometría sagrada, cómo funciona todo lo que está aquí. Él es el que nos heredara la cuenta Tonalpowali, esta que vamos siguiendo y que, bueno, para mí es una matriz generadora de realidad. Este Nahui Ejecatl está en una trecena que rige el señor Tlaloc. Este tonalí tiene en el numeral 4 a Tonatiuh como regente, nuestro sol, el sol de la quinta era, el que va tonando, el que nos llena de energía. Y con él viene una ave pequeñita, que bueno, en los códices, en los Amostin, sí, porque Amoshli es el singular y Amostin en plural. En los Amoshtin y sobre todo en el Borgia aparece esta avecita alimentando al sol. Así que hoy nosotros podemos dar nuestra energía, nuestro tona a Tonatiuh a través de nuestras acciones, del gozo que tenemos por la vida. Y bueno, hablando de todo esto, ¿saben quién es el señor de la noche? Xiuhtecuhtli, el fuego alquímico. Que no nos falte el fuego en nuestro corazón. Que sea esa llama la que potencie todo lo que hagamos el día de hoy. Para esta lectura he hecho una selección de poemas y frases relacionadas con el viento. Khalil Gibran dice: si revelas tus secretos al viento, no culpes a éste por revelarlos a los árboles. Otra poetisa escribe: en tiempo de lluvias, las manos del viento mueven invisibles hilos en el aire que unen las olas, los cabellos y los pensamientos. Te mando un beso con el viento y sé que sientes. Te das la vuelta sin verme, pero yo estaré allí. De Pablo Neruda. Algunas personas están hechas de viento. Te entran por dentro, convierten los pensamientos en una tormenta y apenas se alejan, te falta el aire. Y Rafael Alberti escribe: ven, siéntate conmigo a ver el viento, aunque no estés. Mi solo pensamiento es ver contigo el viento que va y viene. Hoy junto a ti siento más vida en mi sangre, más luz dentro del corazón que me sostiene. Es tuya mi canción, en ella estoy, y en ese viento que va y viene voy, y en ese viento siempre me verás. Y algo de la chapaneca hermosa Rosario Castellanos la titula, a este poema lo titula Futuro. El viento no se rompe aunque se parta en ráfagas. Sal hay una y no más, blanca y desmenuzada. Ya verás cómo viene
como en el sorbo el agua, como el mar en la ola, como el fuego en la llama. Ya verás cómo sube, de ser semilla a rama, ya verás cómo pasa de instante a hora sagrada. Ya está y aún no lo adviertes, ya mueres y aún te alarmas, porque es tuya, eres tú, y lo que es más tú, el tuétano, la sangre, la palabra. Bonitas, ¿verdad? Una más, Ejecatl. Oh viento nocturno, sigiloso intruso en el rincón profundo del pensamiento. Oh trotador de mundos, nacido del caos confundido y ciego, llegas como inspiración a los poetas. Murmuras, ruges, correteas sacudiendo lo que tocas y cuando frío, eres fantasma metido en los sentidos, rechinar de dientes, tremor de huesos, abismo hacia la muerte. Oh cálido viento del sur, ladrón de la humedad del mar, caricia traviesa, remolino diminuto colado en mi alcoba, hojeas los libros, te enredas en mi cabellera, despiertas mis letras, me devuelves al mito. Juntos en el Mictlán hacemos cantar una vez más la caracola. Oh viento, Nahui Ejecatl, arrancando pétalos me has hecho mariposas. Vienes a mí cual serpiente de coral, de pluma roja. Es canto florido, aroma de copal en el sahumador de la bruja. Y bueno, ahora nuestro conjuro. Y dice así: hoy yo mismo soy Nahui Ejecatl, el ímpetu que aviva mi fuego interno, el pensamiento como agente creador que me pone en movimiento. Bueno, pues si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Y estamos en un movimiento continuo y que más nos hemos sumado a que la lengua náhuatl se vuelva algo más cotidiano entre nosotros, los que no nacimos en un contexto de la lengua náhuatl. En mi familia pues no hay nahuatlatos. Entonces el que más personas como yo y como ustedes, que la lengua náhuatl no es nuestra lengua madre, querramos adoptarla, pues para mí es un gozo. Y bueno, yo estoy en la tarea de practicarla más, aprenderla más, y sé que aprender una lengua lleva su tiempo, no todos aprendemos al mismo ritmo, pero estamos en esa intención. Así que toda esta cosmovisión sea en nosotros, que cuando te tomes un cafecito pienses en Tlaloc y en toda esa memoria ancestral que está contenida en el agua. Y hoy sé el viento que canta y que lleva flores, pétalos convertidos en mariposa a todos los rincones, a los 4 rincones a los 4 rumbos de este espacio-tiempo. Bueno, pues Timotasque Mostla.